Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ya saben que nosotros en este medio, Aztele, ahora WOW TV, siempre hemos tenido el compromiso por apoyar a los emprendedores y a los empresarios que están en México y en todo el mundo. Y en esta ocasión vamos a aplaudir a estos empresarios de teatro que están presentando la obra Dominó. Nos invitaron a la puesta en escena. No voy a comentar nada en cuanto a la trama, lo que sí es que debo destacar que son excelentes anfitriones, nos trataron muy bien. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos hicieron favor de invitarnos y qué decir de la actuación espléndida. Y el día de hoy vamos a tener a su director, que nos va a platicar un poquito de esta gran experiencia, Ioné Cervantes. Ioné, muchas gracias por estar aquí y pues bueno, gracias por todas las atenciones que nos dispensaron durante el día de su presentación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy sumamente contento y feliz de compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo tengo varias dudas en cuanto a cómo se le hace para llevar a cabo una presentación tan desgastante. No voy a hablar del contenido, me refiero a los actores, la preparación que deben de tener, la coordinación. Y maestro, vale la pena muchísimo todo lo que hicieron, todo lo que hicieron, o sea, es espléndido. ¿Cuánto tiempo se requiere para esta preparación? La verdad es que es un proceso de preparación bastante arduo y cansado. No te voy a mentir, no fue sencillo, no es una obra que precisamente se pueda sacar solamente por un asunto de formalidad en cuanto a la actuación. Tenemos siempre diversos tipos de actuación, por supuesto, cada uno tiene su propia técnica. Hay montajes que de repente es un poco preferible o es un poco más fácil abordar los textos desde la cuestión de la forma, desde la cuestión de armar el personaje por fuera y después interiorizarlo. Pero irremediablemente Dominó es una obra que primero tenemos que interiorizar, tratar de entender todo lo que pasa con este universo, con los actores, con los personajes y las emociones que experimentan, y de ahí entonces sacarlo y llenar completamente el personaje por fuera. No es sencillo, es una obra que requiere bastante tiempo, bastante trabajo y sobre todo una completa y absoluta disposición artística y de construcción del personaje por parte de los actores bastante importante, porque como tú lo mencionas, es una obra bastante complicada y fuerte, y tratar de que los actores llenen y cumplan las expectativas con el texto de Elba Cortés, que en este caso Dominó de Elba Cortés, es muy fuerte, es sumamente desgastante y es un trabajo que se tiene que estar haciendo con sumo cuidado y de manera muy delicada para que nosotros siempre podamos mantener la parte de la conciencia, no solamente de nosotros como actores, sino del personaje. Y aquí te quiero compartir algo que es bastante personal. A mí, particularmente, es un personaje el que yo mismo desarrollo en la escena, un personaje sumamente fuerte, el cual me ha hecho padecer mucho como actor y como artista, que he tenido incluso que llegar a tomar un poco de terapia para tratar de entender que es un universo completamente ajeno a mí y que debo de asumirlo como tal, como un personaje, y tratar de liberar mis emociones y esta energía que se queda atrapada en mí, y he tenido que recurrir terriblemente o irremediablemente a terapia para que yo pueda poder soltar como todas estas emociones de un personaje tan fuerte como lo es el personaje de Fabián que yo desenvuelvo y desarrollo en esta puesta en escena. No lo dudo, y además déjame decirte que durante, ¿qué será? Hora 20, hora 10 aprox, lo que dura la puesta en escena, lo que sí, yo creo que es hora 20, ¿no? Lo que sí puedo decir y destacar es la tensión que se vive, porque tienes que estar atento, no perder de vista ningún momento de la escena, pero no solo eso, tienes que dividir tu atención entre los personajes. Y mis respetos, la concentración que tienen es óptima, porque por el tipo de foro que es, muy cercano al público, no falta desafortunadamente el que brilla el celular, y te puedes distraer, ¿no? Pero yo no los vi en ningún momento fuera de contexto o distraídos. Los vi verdaderamente concentrados, y yo ya hubiera querido tener ese punto de concentración cuando estaba en la escuela, ¿no? Hubiera tenido otra carrera, yo creo que hubiera dado para tener 3 carreras universitarias, ¿no? Me sorprendió mucho. ¿Cómo se preparan antes de la obra?
Nosotros tenemos que llegar, sí, con tiempo suficiente a la función porque necesitamos calentar. Sí o sí hay que calentar física y emocionalmente. La cuestión física, nosotros llegamos y lo que hacemos, evidentemente, por ser un aspecto físico, es sí hacer como una serie de calentamiento un poco cardiovascular. Entonces, trotamos un poco, hacemos sentadillas, hacemos lagartijas, hacemos una especie de, al mismo tiempo vamos haciendo una especie de calentamiento vocal también, mediante ejercicios vocales para que podamos también calentar las cuerdas, calentar la voz, poder proyectar la voz en escena. Y después viene la parte del calentamiento emocional, el calentamiento emotivo, en el cual hacemos estos calentamientos que ustedes vieron al principio de la obra, este acercamiento que tenemos con estos movimientos de yoga, con estos movimientos de Reiki, es lo mismo que nosotros usamos previo a que entre el público para empezar a conectarnos también de manera emotiva nosotros como actores. Si no lo hacemos, si no nos conectamos, si nosotros no llegamos a tener esta conexión energética entre nosotros tres en escena, la función no saldría de la manera más óptima. Lo cierto es que esta concentración que mencionas, si los tres no nos ponemos a disposición del escenario, a disposición del público y sobre todo a disposición de esta historia para contarla y compartirla con el espectador, no podríamos nosotros desarrollar este tipo de personajes tan complejos, tan sumamente difíciles en todos los argumentos que ellos tienen que compartir para contar esta historia que es tan compleja de este triángulo sumamente tóxico, amistoso, amoroso y traicionero que existe entre estos tres personajes. No, me queda claro que debe de ser verdaderamente complicado. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención, ¿cómo se hace el casting para llegar a estos actores? Esta no es la primera vez que se pone en escena. Ya había unos eventos, temporadas previas que se había hecho. Vamos a remontarnos un poquito. ¿Cuánto llevas participando en esta obra? Yo tengo participando en la obra mucho tiempo, porque la primera vez que la obra se presentó conmigo como actor en el mismo personaje de Fabián fue en el 2005. O sea, te estoy hablando de hace casi 20 años. Estamos hablando de cuando yo estaba terminando la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, Literatura Dramática y Teatro. Estábamos en el 2005 cuando la directora en aquel entonces, Elizabeth Gutiérrez, ella me invita a ser parte de este montaje porque uno de los actores, el actor que originalmente iba a desarrollar este personaje, tuvo que dejar el compromiso de este montaje por otros asuntos también laborales y de suma importancia. Entro yo entonces a desarrollar el personaje de Fabián, tengo muy poquito tiempo, apenas unas cuantas semanas para construir el personaje, y en 2005 es cuando yo me subo a escena por primera vez a desarrollar el personaje de Fabián. Esta obra en su momento tuvo una repercusión bastante importante. La UNESCO y Bellas Artes toman este montaje y lo mandan para representar a México por distintas ciudades de Sudamérica. 2006 viajamos hacia Sudamérica, estuvimos presentándonos allá, nos fue increíble. La gente que presenciaba Dominó estaba sumamente conmocionada con lo que veían de esta historia y con lo que veían que nosotros desarrollábamos en escena. Y entonces regresamos a México, seguimos presentando entre 2006 y 2007 y fue hasta, ya una vez que concluye esa temporada, fue hasta 2017 que se retoma este texto para presentarlo de nuevo, y aquí es donde entran muchos actores. Empezamos a trabajar en esta obra varios actores para poder nosotros desarrollar esta historia, porque nos presentábamos jueves, viernes, sábado y domingo, y de un solo elenco pueda con las emociones de estos personajes es completamente difícil, es complicadísimo. Entonces teníamos que recurrir a un elenco distinto por día. Entonces nos presentábamos un elenco el jueves, otro el viernes, otro el sábado, otro el domingo. Con nosotros estuvo Daisy Salazar, Luis Fernando Peña, Sergio Morel y una cantidad de actores, grandes actores, para poder desarrollar esta obra. Y de 2017 a 2020, en 2020 es cuando se para la obra porque viene la cuestión de lo de la pandemia, y fue en 2021 cuando se retoma la obra. Se vuelve a manejar esta obra para presentarlo en Belesén. Después, en 2022, tuvimos por último nuestras últimas funciones, tanto para la UNESCO como para Bellas Artes en el Centro Cultural del Bosque, y eso terminó en mayo del año pasado. Y fue en febrero de este año cuando nos dicen que vamos a volver a retomar este montaje ahora en el Círculo Teatral, y volvimos a retomar. No es que se haya hecho un casting como tal, sino se le abrió la invitación a todos los actores que han sido parte de este universo para saber si ellos querían continuar
y participar dentro de este montaje. Así fue como Asael Herrera, que hace el personaje de Luis, retoma este personaje, retoma el proyecto. Yo retomo el personaje de Fabián y el nuevo actor, el que entra a ser el personaje de Fernando, es Eduardo Curiel, o es un gran actor de doblaje, un gran actor de teatro, y él es, digamos, la nueva adquisición dentro de la casa productora para poder desarrollar esta puesta en escena. A Eduardo se le hizo la invitación de manera directa y fue que él aceptó una vez que leyó el texto, y lo que dijo fue: el texto es tremendamente fuerte, es tremendamente rudo, y quiero y necesito hacer un personaje como el que se plantea en Dominó, por favor, sí. Y así fue que empezamos a trabajar justo también con Eduardo, a partir de que leyó el texto y le encantó. Perfecto. Otra de las cosas aquí, es difícil, bueno, ¿cómo se da la creación de esta obra literaria? Esta obra es de una autora mexicana, es una autora de Mexicali, una mujer que se dedica muchísimo a los cuentos infantiles, obras de teatro infantiles. Ella retoma esta parte de la educación desde las infancias muy tempranas, y es a lo que más se dedica ella a escribir. Por ahí a finales de los 80s, principios de los 90s, es que ella presenta esta obra con el título de Dominó, y repercutió muchísimo tanto en su carrera como en los actores que han tomado este texto dramático para llevarlo a escena. Lo cierto es que la manera en que ella toma la historia, la desenvuelve y la desarrolla, lo ignoro por completo. Sin embargo, tiene como esta alma y este espíritu un poco de A Puerta Cerrada, de este texto dramático de A Puerta Cerrada. Tiene estos elementos fantasmagóricos, estos elementos del infierno, donde los personajes están encerrados en un solo lugar, en una misma habitación, y prácticamente su infierno es el vivir todo el tiempo juntos, convivir juntos hasta la eternidad. Y justo toma esta parte de A Puerta Cerrada y entonces desarrolla este texto. No es que las obras se parezcan, los argumentos, los conflictos son completamente distintos, pero este asunto de tres personajes encerrados en un mismo lugar y padecerse mutuamente es lo que toma Elba Cortés de A Puerta Cerrada y lo logra transmitir perfectamente bien en este texto de Dominó. Perfecto, fíjate, agradezco a la gente que nos está escribiendo, y ahí te va una pregunta del cliente. Muy bien. Bueno, del cliente, de la gente que nos está viendo, perdón. Bueno, que eventualmente son clientes de ustedes porque pagan por ella. Claro. Me dicen, oye, yo tuve que verla más de 2 veces para entender realmente que no era un sueño. En ese sentido, ¿qué tan fácil es? Perdóname, tú has tenido varias presentaciones, ya lo habías dicho, en varias etapas. Esta es una obra que surge, una obra literaria que después se crea un guión para teatro, etcétera. Pero en todos los caminos que ha tenido, tú has tenido la oportunidad de participar. ¿Ha habido algún cambio de la historia original, o cuando menos del guión teatral, al día de hoy, para hacerlo más accesible a la gente? No creo, más bien lo que ha pasado es que el texto se ha vuelto cada vez más, la puesta en escena, porque el texto es igualito, es el mismo. Yo creo que la puesta en escena, más bien lo que ha ocurrido es que se ha vuelto cada vez más compleja la puesta en escena como tal. Nunca ha sido sencillo. Lo cierto es que en 2005, cuando lo presentamos, era un lugar lleno de cuerdas verdes, con unas mamparas verdes, todo era en verde, nos mojábamos en escena, tuvimos funciones en la Patagonia, con un frío tremendo en la Patagonia, en unos teatros maravillosos, pero repletos de frío de Patagonia, y nosotros como actores mojándonos en escena. Nosotros teníamos que actuar como si no hiciera frío y estuviéramos en pleno verano mexicano, en plena Patagonia. Entonces ha ido evolucionando el montaje, por supuesto, porque en aquel entonces la dirección era de Elizabeth Gutiérrez y ahora la dirección corre bajo mi cargo. Desde el 2017 para acá la dirección es mía y se crea un universo completamente distinto al que había planteado Elizabeth, con el mismo texto pero completamente distinto, donde ahora sí tenemos más bien una habitación, más que las cuerdas verdes, más que los focos que había como 150 focos en escena en 2005. Ahora tenemos un aspecto mucho más caótico en cuanto a la utilería se refiere. Y esta parte de los sueños, de las repeticiones, del rewind, es muy común que la gente regrese a verla 2 veces. Pero hay algo importante
que puntualizar en esta parte. La gente regresa a verla 2, 3 o 4 veces que nos ha tocado. Uno, porque necesitan entender del todo la obra al 100%. Pero me podría pasar a mí que yo llego a ver una obra, no me gusta o no la entendí, ya no regreso a verla, ni me interesa. Pero la obra resulta tan conmovedora para el público, que el público regresa para saber si la teoría o la tesis que se hacen en su cabeza es lo que realmente estaban pensando. ¿Pero por qué? Porque cuando llegan a verla por primera vez, les mueve, los emociona. Tenía una amiga, se llama María Cañadas, una gran actriz española, que cuando la vio la primera vez por ahí 2017, 2018, lo que ella decía es, ¡wow! ¡Qué complicado! Puedo decirte sinceramente que yo no le entendí mucho, sin embargo me hizo sentir todo. Y entonces así fue que ella fue en reiteradas ocasiones a ver la obra de teatro para tratar de darle todo un significado a toda esta obra. No quiero asustar al público y que piensen que, ay, no, seguramente voy a llegar al teatro y voy a tener que pensar lo que está ocurriendo, qué flojera. No, la misma obra te va llevando de la mano, la misma obra te va ayudando a que lo entiendas, a que te emociones junto con los personajes. Y es al final cuando de repente uno dice, quiero volver a verla, quiero volver a ver esos 3 personajes, cómo sufren, cómo lloran, cómo se destrozan, cómo se juegan y se ríen y se emocionan entre ellos. Porque tenemos esta parte en la cual hay escenas sumamente lindas y sumamente cándidas y muy luminosas, y hay otras escenas que son sumamente retorcidas y oscuras. Y entonces el público disfruta mucho de esta montaña rusa de emociones, y creo que eso es algo que nosotros podemos rescatar y disfrutar muchísimo de esta puesta en escena. Ahora fíjate que otra de las cosas que me están diciendo aquí me parece un poco simpático. Me dicen, yo creo que primero, para entenderles a ustedes es más fácil si partimos de la teoría de los multiversos. Al fin que ya nos acostumbró Marvel. Así nos acostumbró Marvel completamente. Y esto, fíjate que de alguna manera, cuando estaba viendo la escena, me implicaba un esfuerzo por realmente entender y captar. Es la primera vez que la vi, pero sí me quedé con una serie de dudas, e incluso alguien del público, no más es una impresión del público, no voy a decir otra cosa, sale y dice, es que no entendieron, ¿verdad? Y yo le dije, no entendimos qué, ya estaban muertos, y caray, y se empieza a reír otra persona, otra señorita que estaba ahí, y dice, no, es que no la entendiste, y entre ellas se pusieron a discutir su verdad de la obra, y me dicen, ¿y tú qué opinas? Y le digo, la verdad, prefiero no opinarla, y ya mejor me reservo el derecho a volver a verla antes de emitir mi opinión. Exacto. Y eso, fíjate, tiene razón. De alguna manera, si no les gustara, no regresarían, ¿no? Pero aquí lo curioso es que sí regresaron y vimos la calidad de personas que estaban en el escenario, que reitero, se me hizo plausible al 100%. Puedes no estar de acuerdo o no entender la historia, o puedes tener más interpretaciones de la historia, es otra cosa. Pero las actuaciones son de 10. Ay, muchas gracias. La verdad es que el trabajo que nosotros desarrollamos, el trabajo que hace tanto Azael Herrera como Eduardo Curiel, son 2 trabajos actorales que están a la altura de los grandes actores de teatro, no solo en México, sino en el mundo. Existan actores que puedan jugar así con estas emociones y los sentimientos, lo cierto es que no cualquiera se avienta. En este trayecto en el cual hemos presentado Dominó desde el 2005 hasta ahora 2023, han habido actores que se han bajado porque no pueden. Llega un punto en que dicen, no puedo. 1, me daña demasiado la obra. 2, las emociones, hay un juego de emociones tan fuerte entre una escena en la que me estoy riendo y estoy enamorado, y 2 segundos después estoy agonizando, y 2 segundos después estoy gritando, y 2 segundos después vuelvo a estarme riendo. La verdad es que te exige una concentración, te exige un trabajo actoral sumamente fuerte. Y yo creo que tanto Eduardo Curiel como Azael Herrera son 2 grandes actores que han logrado realmente entender el proceso psicológico de estos personajes para desarrollarlo. Esto que mencionas también del multiverso, imaginemos, esta obra se presentó a finales de los 80s, principios de los 90s del siglo pasado, y ya tenía esta connotación del multiuniverso, una connotación que nosotros ahora ya lo vemos de manera mucho más simple, justo por lo que mencionas de Marvel y su multiuniverso, Spider-Man y su multiuniverso, pero en aquel entonces estamos hablando de una época donde hablar del multiuniverso era un asunto mucho más complejo, era un asunto mucho más complicado de entender, de asumir y de realmente hacerlo parte como de nuestra vida. Este multiuniverso que crea
Elba Cortés, con este texto de Dominó, creo que el hecho de que Marvel haya sacado su multiuniverso tal vez resulta un poquito más digerible para el público de estos momentos, el cómo estos personajes se van desarrollando y desenvolviendo en la escena. Pero sí se necesitan grandes trabajos actorales y yo agradezco muchísimo que Asael y Eduardo se hayan subido al escenario y que yo pueda tener este disfrute, pueda tener esta oportunidad de compartir su trabajo con el mío y que los tres podamos realmente tener un trabajo sumamente redondito en la escena. Aquí una duda, ¿qué tan desgastante es para ti estar dentro de la obra como actor y fuera de la obra en otro papel? Muy complicado. Lo cierto es que nunca ha sido sencillo. Desde 2017 que yo asumí la dirección, antes de subirme a escena, hubieron otros actores a quien yo dirigí y ya fue hasta después que, viendo lo que había construido con otro actor que hacía Fabián, ya fue que yo me subí para desenvolver este personaje también. Pero lo cierto es que llevar la dirección y tratar de entender el universo de los tres personajes, tratar de dar y comunicar con mis actores lo que yo necesito de sus personajes, de sus emociones, de la intención que tienen que decir, las intenciones que tienen que ellos conectar en escena, fue complejo. Tú viste la obra, tuviste la oportunidad de ver la obra y hay escenas que son fuertes en cuanto a violencia se refiere y al mismo tiempo en cuanto a la cuestión sexual se refiere. Y tratar de yo llegar como director a armar estas escenas cuando yo mismo estoy arriba, trepado con mis compañeros, fue bien complejo. Ahí fue cuando entró la ayuda, entró el trabajo de Majo Mayoral, que es la coreógrafa del montaje. Ella nos ayudó muchísimo también en esta cuestión del trazo escénico, principalmente en las escenas con índole sexual. Yo me sentía demasiado inseguro de tratar de extender la información a mis actores de lo que yo necesitaba de esas escenas. Majo entra, empieza a desarrollar un trazo específico, muy específico, en el te levantas, acaricias, te sientas en la pierna, lo tomas de la mejilla, lo volteas hacia ti, tú lo rechazas. Majo tuvo ese acierto de llevarnos de la mano para poder crear todas estas escenas que son sumamente delicadas. Y eso nos ayuda a nosotros como actores también para nada más nosotros darle toda esta emoción que se necesita de la parte mucho más sensual y sexual de los personajes, porque es una energía sumamente compleja de explotar en escena cuando uno mismo es el director y el actor de la puesta en escena. Perfecto. Oye, otro comentario que me está haciendo la gente, y de hecho ya estamos viendo algunas fotos que en su oportunidad te las de imaginar, de varias personas que estuvieron ahí. Me llama mucho la atención que estuvo Lorena de la Garza y entre otras personas, ¿quién más? Alberto Estrella estoy viendo, y hubo otras personas que, perdón, mi memoria es corta y a veces me falla. Platícanos un poquito de estos padrinos, si los podemos decir, padrinos mágicos para seguir en el universo de la fantasía. Bueno, pues estuvo Alberto Estrella, por supuesto, viendo la función, porque Alberto Estrella es parte de los directivos del Círculo Teatral. Básicamente es su espacio cultural, un espacio que él respeta mucho, que tiene ya 19 años de haber abierto en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y entonces Alberto Estrella disfruta cada uno de los montajes que son parte de su centro cultural. Y a mí me parece bastante increíble que él se dé la oportunidad no solamente de invitar artistas dentro de su espacio, sino de que realmente el Valle se involucre con ellos y vea los montajes y disfrute de los montajes. Entonces, Alberto ese día nos acompañó, nos dio buenas críticas. También nuestros padrinos, llegaron Lorena de la Garza, llegó Maru Guzmán y llegó Yeka Rosales. Lorena de la Garza, todo el mundo la conoce por su gran personaje en Acacia, en Laura Pico o en Tal para Cual, que actualmente está en la televisión. Maru Guzmán es una gran actriz de doblaje que ha hecho bastantes personajes dentro de la industria del doblaje. Ella es la voz de Piolín, la voz de Puerquito, de Winnie Pooh y muchos otros grandes personajes que ella se ha desempeñado dentro de la industria del doblaje. Y Yeka Rosales, que también es una gran actriz, una gran comediante, principalmente la ubican muchísimo por ser comediante, pero realmente también yo la he visto en montajes teatrales, en Tragedia y en Pieza, y es una gran actriz también. Y lo que ellas tres en particular comparten es esta parte de la pasión por la actuación. Son tres mujeres con un trabajo actoral impecable,
con trabajos actorales sumamente fuertes y contundentes, y sobre todo con una trayectoria no de 2, 3 años, con una trayectoria de añísimos dentro de la industria del entretenimiento, que las hace tener siempre un comentario y una crítica bastante firme, fina y acertada de lo que sus compañeros actores pueden hacer y lograr en escena. Y les agradezco muchísimo que ellas hayan sido parte de estos padrinos, junto con Giancarlos, el príncipe de los sueños, un hombre que se dedica también ahí a hablarnos acerca de los signos zodiacales, y que también es un hombre con un alma y un corazón bastante grande, que también nos visitó a nosotros en el teatro para ser parte de estos padrinos de inicio de temporada. Perfecto, mientras estás hablando estamos pasando algunas fotografías de la obra, y obviamente está hablando Alberto Estrella, etcétera. Y fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar con Alberto Estrella y Lorena de la Garza, que han venido aquí al estudio, y tiene razón, o sea, grandes actores, pero yo creo que son más grandes personas porque destacan por su sencillez, por lo que los hemos tratado, y es verdaderamente impresionante. Y eso es justamente a lo que te iba a comentar. Ustedes también, una vez que acabaron agotados, para mí, yo los vi agotados, no sé si haya sido mi imaginación, muy sencillos, muy amables, muy cordiales, y normalmente pensamos que a veces tienen el derecho a creérsela, ¿no? Pero ustedes llegaron, convivieron, compartieron a todo dar, casi, como si se hubiera echado una cascarita y ahorita la que sigue, o ya nos vamos, muy sencillos. La verdad es que nosotros, cuando estamos trabajando, el artista escénico, el actor, lo que tiene que hacer es poner su trabajo a disposición de la escena y del público. Nuestro trabajo es contar historias, nuestro trabajo es creernos y asumir esa historia para pasarla y emocionar al público, que el público llegue y lo disfrute y se entretenga, se distraiga. Así como Alberto Estrella y Lorena de la Garza son grandes actores y además grandes seres humanos, creo que un gran actor, un gran artista, además de desempeñar bien su trabajo, sí tiene un poco la obligación de además tener esta capacidad de humildad, esta capacidad de convivencia y esta capacidad de abrazar a la gente, porque al final es un ganar-ganar. Nosotros como artistas nos subimos a contar y compartir escenas en el escenario, pero el público viene también a distraerse, el público viene a divertirse, y entonces nosotros como actores nos divertimos en escena mientras contamos una historia, al tiempo que emocionamos y divertimos al público también que está en la butaquería. Este acto de comunicación, este acto de comunión entre ambas partes es sumamente importante, lo cual no hace en absoluto que uno sea mejor que otro. Ni el público es mejor porque está pagando un boleto y vengo a que tú me entretengas, ni el actor es mejor porque está allá arriba y demuestra su capacidad actoral ante el público. Yo creo que este acto de comunión, sin uno o sin otro, no funcionaría. Tanto el público y los actores necesitamos siempre de esta conexión para poder desarrollar y desenvolver nuestro trabajo de la manera mucho más sensata y posible. Y creo que el hecho de tener el alma y el corazón abiertos en escena y de tener esta parte de la humildad de llegar y ponerte a disposición del escenario, también hace que uno disfrute mucho más su trabajo, que disfrutes de esta construcción, de este contar historias, y al mismo tiempo te hace una persona sumamente sensible. Por eso creo que estas personas que están en escena, cuando bajan y descubres que esa persona no es la persona sencilla que uno se pudiera imaginar o simpática que uno se pudiera imaginar, yo dudaría entre si es o no un buen actor, porque un buen actor lo demuestra también desde su sencillez y su capacidad de poder conectarse con el resto del público. Fíjate, bueno, hay dos comentarios que me están haciendo. Que no se nos olvide, y perdón, aquí te mando un abrazo, Esbald. No se nos olvide que también Culturalmente Responsable estuvo presente, claro, nuestro gran amigo Esbald Huerta, a quien le debemos esta entrevista y sobre todo con el que nos une grandes lazos de afecto y de proyectos. Entonces también estuvo por ahí. Y además, otra de las cosas que me están diciendo y me parece muy sensato, me dicen, yo creo que al final nos damos cuenta que un actor muestra su plenitud cuando te lleva de las lágrimas a las risas y al revés, ¿no? Y en este caso ustedes lo hicieron bien, y ahorita que comentábamos de Lorena y Alberto, bueno, Alberto es un poco más serio y Lorena es más cómico, pero los dos son actorazos, y además su calidez, lo que decías, es impresionante. ¿De alguna manera eso los inspira a ustedes? Y hay una parte en la cual nosotros como actores y como artistas tenemos que entender el desarrollo
del resto de nuestros compañeros, de nuestros colegas actores. Creo que cuando uno logra conectar con otros compañeros actores es justamente porque su sensibilidad está dispuesta y disponible para esta conexión del ser humano. Yo no puedo decir si yo inspiro o no a Lorena o si Lorena me inspira o no a mí. Lo que sí puedo decir es que cuando yo conozco a Lorena y tengo la oportunidad de dirigirla en escena, ella es una actriz completamente disciplinada, que es una actriz que llega a la hora que se le requiere, es una actriz que se aprende su texto, que estudia su texto, que aborda las emociones que yo le pido, y es cuando yo creo que entonces Lorena es un ser humano increíble que cumple con su trabajo, que es completamente educada con toda la gente, pero además como artista llega a construir, a conectar y a proponer. Y es cuando yo digo, más que inspirarme, es una mujer que me orilla a querer trabajar todo el tiempo con ella. Es una mujer que yo digo, esta actriz yo necesito que esté en mi vida siempre como mi compañera actriz, además de como amiga, porque considero a Lorena una gran amiga. Creo que es una mujer en la cual uno puede de repente llegar y tratar de poner su vida, su trabajo y su absolutamente su creación escénica para con todo lo que nosotros estamos desarrollando ahí. Y creo que esta parte de poder desarrollar y desenvolver este trabajo en escena como artistas es lo más importante que nosotros podemos hacer en la escena. Wow, qué padre. Otra de las cosas que me están diciendo, pregunta, ¿en dónde eres más duro contigo mismo, como director o como actor? Qué complicada pregunta. Creo que... Así es el público, ¿eh? No, no es malo, te está tirando No, mal bien, del público. bien. Híjole, yo tengo un asunto como un poco... Yo como director, creo que soy un director me gusta compartir con los actores en escena y construir en conjunto algún tipo de personaje y un tipo de historia. Me encanta construir imágenes y construir universos distintos a lo que se ha visto. Si voy a tomar un texto clásico que ya todo el mundo conoce porque ha leído, porque ha visto muchas veces, a mí me gusta tomar de nuevo el texto y tratar de hacer un nuevo universo con respecto a este texto. Y me gusta construirlo e ir de la mano con mis actores para que entonces sí se lleve a cabo como esta parte de la nueva creación, aún con un texto clásico. Entonces creo que como director soy muy puntual en lo que quiero y necesito, soy muy puntual a la hora de pedirle a mis actores lo que yo quiero ver en escena, y si tenemos que repetirlo varias veces, lo repetimos varias veces, siendo yo completamente muy honesto en el momento de pedir. No creo ser tan duro en ese sentido, pero sí me gusta que podamos construir y al final llegar a lo que queremos hacer. Y entonces cuando yo me pongo como actor, yo como actor soy mucho más endeble. Cuando me toca trabajar con otro director, si el director me dice, te paras de cabeza y dices el abecedario de la Z a la A, yo lo hago. Lo que a mí me pide el director, yo lo hago, lo exploro e intento ponerme siempre a disposición de lo que el director me esté pidiendo y completarlo con mi trabajo de artista escénico, con mi trabajo actoral. Creo que soy una persona como muy maleable en ese sentido. Como director soy muy puntual y como actor soy mucho más flexible a lo que me pide el director. Ok, ahora otra de las cosas, John. Me parece esto muy interesante. Hay gente que te ha visto y sobre todo jóvenes que han llegado a ir, que te conocen y me están pidiendo que si les puedes dar un pequeño consejo, unas palabras, dedicarles para todos los que están iniciando en la actuación y quieren ser actores y otros que apenas empezarán, pero sobre todo para que ellos no deserten, cómo ser actor y no morir en el intento. Eso, sobre todo, cómo ser actor de teatro y no morir en el intento. Entonces, me piden que si les puedes dedicar unas palabras en tu experiencia. ¿Cómo ser actor y no morir en el intento? Hay una respuesta que es sumamente fácil para contestar esto, y es el divertirte en escena. Si cuando uno se sube a escena se divierte, en automático no importa lo que ocurra alrededor. Si mi pasión y mi vocación la descubro en escena es porque estoy allá arriba y me divierto. Y divertirme no significa solamente reírme en escena. Yo puedo divertirme, en este caso con Dominó, y en estas escenas violentas que tienen para con mi personaje, tanto Luis como Fernando, que todo el tiempo maltratan y humillan al personaje de Fabián,
Y yo sé que subo a escena y lloro y sufro y grito y me desgarro en escena por todas las humillaciones que le hacen a mi personaje. Pero yo como actor, dentro de mi conciencia, que yo sé que soy un actor que está desarrollando este personaje, yo me divierto llorando, me divierto gritando, me divierto con este dolor que me están provocando emocional y físicamente estos personajes, en el personaje de Fabián. Y entonces, no desistan si se divierten, porque hay muchas cosas en la vida que son complicadas. Vivir es complicado, pagar por vivir es complicado, pagar la renta, la comida, pagar la manutención es complicado. Y si entonces esos momentos en que puedo subirme a escena me olvido completamente de lo complicado que es la vida, eso te va a ayudar siempre a mantenerte cuerdo y sensato en esta vida que de por sí ya es sumamente complicada. Y entonces, diviértanse, no dejen de divertirse y no dejen de jugar en escena, porque ese es siempre lo más importante, subirse a escena a jugar. Y en este caso, Johnny Cervantes, me subo a escena con toda la disposición de jugar con Azael Herrera, de jugar con Eduardo Curiel, como niños chiquitos, y entonces contar una historia fuerte, una historia desgarradora, pero que el público, como tú lo mencionaste hace un momento, el público sale riendo y sale llorando al mismo tiempo. No desistan nunca de sus sueños mientras eso los haga disfrutar y olvidarse de lo terrible que puede llegar a ser la vida en su momento. Otra pregunta que me está haciendo el público es, ¿tú crees que esta obra sea un referente para que año con año en el mes de junio se presente, sobre todo por lo que representa a nivel mundial en cuanto a la diversidad? Yo pienso que la obra es un tema de amor y de traición a nivel universal. No es necesario o no es solamente importante ni puntual que se presenten estos tres personajes a hablar del amor, ¿no? Estos tres, Luis, Fabián y Fernando. En otras temporadas, en vez de ser Luis, es Luisa. Ahí es cuando ha estado Daisy Salazar, Karen Rowe, haciendo el personaje de Luisa. Es el amor y la traición un lenguaje universal. Todos nos hemos enamorado, a todos nos han roto el corazón y todo el mundo conectamos con este tipo de emociones y de sentimientos. Y es a partir de este punto que nosotros conectamos con el público y el público conecta directamente con el argumento de la obra. Sí, es muy probable que esta fecha sea maravillosa, este mes sea maravilloso para ver en vez de Luisa, sea Luis quien se sube a escena, pero yo creo que es una obra que está hecha para que se represente con los actores que sean, sin importar su género, sin importar su sexualidad, sin importar absolutamente esta opresión o esta presión de este mes en específico, porque al final es un tema completa y absolutamente universal. Y desde el 2005 hasta el 2023 siempre lo hemos estado presentando en distintas épocas del año y en distintos meses del año. Otra de las cosas que... yo creo que sería padre ir a verlo cuando intervenga también una mujer, para ver qué tanto cambian las expectativas. ¿Tú crees que cambien de alguna manera la sensación respecto del público? El público recibe exactamente la misma información, la misma historia, que es este triángulo amoroso, este triángulo tóxico, este triángulo que se intentan perdonar y destruir al mismo tiempo por una traición que ocurre dentro de ellos, entre ellos tres. Y yo que he vivido las dos partes de esta historia, con Luis y con Luisa, creo que las dos partes son sumamente fuertes y contundentes. Incluso me atrevería a decir que esta historia con Luis de repente llega a ser un poco más violenta, porque al ser tres hombres, de repente está como esta posibilidad de que la cuestión del contacto físico en las escenas violentas se vuelva mucho más rudo de lo que llega a ser con Luisa. Y no porque las mujeres o porque la parte femenina del personaje de Luis Luisa no pueda ser rudo o fuerte o violento, sino porque hay un asunto de que se maneja mucho más sutil con el personaje de Luis en el momento en que llega a seducir a los otros hombres, mucho más sutil, lo cual resulta con Luis no, con Luis es más burdo, porque Luis sabe que él puede llegar a conquistar estos dos hombres desde un punto de vista mucho más rudo y mucho más varonil, y la mujer utiliza recursos mucho más sutiles, mucho más sensuales, y a raíz de esta sensualidad es por eso que las escenas violentas no llegan a ser tan violentas cuando es Luisa la que está en escena y no Luis. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, ok, ya arrancaron, ¿cuáles son tus expectativas de la temporada?
Nosotros ahorita tuvimos el estreno. Las siguientes funciones ya tienen bastantes boletos vendidos. La gente nos ha estado hablando y escribiendo de manera privada por inbox a cada uno de los actores para hablarnos y preguntarnos de nuestros personajes. Tengo unos compañeros de un taller de lectura y escritura que tomo que fueron a hablar al lugar donde tomo el taller, a decir, por favor, tienen que ir a ver esta obra porque no se la pueden perder por nada. Y de ahí se ha empezado a correr como el rumor en distintos ámbitos, en distintos puntos de la sociedad en la Ciudad de México, y nos han hablado mucho. Yo creo que la temporada puede ser muy exitosa, que la temporada puede ser un intercambio de energía entre el público y los actores de manera maravillosa. Tengo toda la fe en ello, y al mismo tiempo estamos ahorita en pláticas con la UNESCO para poder ir, así como lo hicimos en 2006 que viajamos a Sudamérica. Ahorita también estamos de nuevo con la UNESCO con pláticas y con planes para poder llevar esta puesta en escena una vez más a Sudamérica. Otra de las... Muy bien, la verdad me parece muy bien. Hay dos preguntas más que me está haciendo el público. La primera, si puedes dar las redes sociales de la obra para que quien quiera ir a enterarse primero de la trama, etcétera, lo haga por sí mismo, investigue, y dónde se están presentando, las fechas y los horarios. Sí, las redes sociales es muy fácil, es 3L Producciones, un 3, el número 3, una L mayúscula, Producciones, todo juntito. 3L Producciones es la casa productora que maneja Dominó, y 3L Producciones en Facebook y en Instagram todo el tiempo están subiendo esta información de nuestras temporadas, y no solo de Dominó, sino de todos los montajes que está montando y que construye 3L Producciones. Y nos estamos presentando nosotros con Dominó todos los viernes de junio, nada más nos quedan 4, justo estos 4 viernes que vienen. Nos presentamos los viernes de junio a las 8:30 de la noche en el Círculo Teatral, que está en la Condesa, Veracruz 107, Colonia Condesa, a un lado de Parque España, muy cerca del metro Chapultepec. Ahí pueden llegar, disfrutar, llegar antes para tener un buen lugar. Son 2 pisos, pero yo les recomiendo el piso de abajo frente al público. Pueden llegar antes, adquirir sus boletos, y en lo que les dan su fichita para entrar ya al espacio escénico, hay una cafetería maravillosa con unos sandwichitos y un cafecito delicioso que ustedes pueden pedir y disfrutarlo también antes de poder pasar a la sala. Pero ahí vamos a estar presentándonos hasta el 30 de junio. Perfecto. Y la otra pregunta que te iban a hacer, dentro de todo esto, tener una dinámica de actuación con todas las personas involucradas, ¿es difícil, es fácil? ¿O cuál es el gran valor para trabajar en equipo a plenitud, y sobre todo que siempre tengan la misma visión de grupo y la misma finalidad? Lo más importante es siempre trabajar en equipo, en grupo, y tratar, no tardar, entender que tengo que confiar en mi compañero. Si yo necesito confiar en mis compañeros para desarrollar mi personaje y contar esta historia, me permito también que ellos confíen en mi trabajo y en lo que estoy haciendo para desarrollar entonces una puesta en escena que conmueva al público. Y entonces sí es complejo, aquí abriendo un poco como mi corazón como actor, me costó mucho trabajo desarrollar mi personaje con Asael Herrera, el actor que desenvuelve a Luis, porque él es uno de mis mejores amigos. Y lo que ocurre en escena entre Fabián y Luis es muy, muy, muy fuerte. Sin embargo, yo al principio dije, ay, es mi mejor amigo, seguramente voy a poder desarrollar un personaje facilísimo con él, porque le tengo confianza. Al final descubrimos que no fue tan sencillo. Sí fue muy estresante tratar de romper este tipo de relación amistosa y tratar de entender que arriba somos amigos y que tenemos, porque ese es nuestro trabajo, tenemos que contar esta historia pese a lo que los personajes hagan en escena. Romper la amistad en escena, abajo seguimos siendo amigos, romper la amistad en escena para entrar y confiar como actores, sí fue muy complejo, sin embargo se logró. Hablando también, de sentar y decir, ok, va a pasar con nosotros esto en escena, y lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, y vamos a poder como mantenerlo aquí, como hacerlo bien, y en los dos quedamos que sí, que teníamos que confiar el uno en el otro. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de los actores cuando estamos en escena. Confiar en el otro y que el otro confíe en mí para que entonces todo lo que ocurre en escena sea algo completamente mágico, estructurado, firme y fehaciente. Perfecto. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención dentro de todo esto, ¿qué sigue para ti, John?
Pues realmente, híjole, el mundo del teatro y del espectáculo es bastante curioso en el sentido de que a veces uno tiene en su cabeza planeado hacer algo en específico, pero lo cierto es que el mundo da vueltas. Yo soy actor de doblaje también actualmente, ya puedo decir ahora, y ya estoy convencido de que soy un actor de doblaje, todavía lo dudaba el año pasado, pero tengo 2 años haciendo doblaje. Y es, por ejemplo, una parte de mi vida y de mi carrera que yo no pensaba incursionar. Nunca me lo imaginé, nunca pasó por mi mente, por mi cabeza ser actor de doblaje. Simplemente se presenta la oportunidad, me entrena Maru Guzmán en el doblaje en una de las empresas mexicanas más importantes que es Grupo Macías, nos entrena a un grupo de actores en el cual soy parte y a partir de allí empiezo a tener trabajo como actor de doblaje en distintas empresas. He tenido ya personajes principales y protagónicos para series como HBO y como Netflix, y el cual escuchar mi voz en la creación actoral de otros actores, tal cual, en otros idiomas, es bastante interesante. Yo nunca lo hubiera esperado ni lo hubiera imaginado, sin embargo, ya soy parte también de este universo del doblaje. Y así, como ocurrió con el doblaje, llegan los proyectos a tu vida para darte sorpresas. De repente llegan los proyectos a tu vida para de repente, aquí está, y a veces sin pedirlo. Lo que yo espero como actor siempre es crear. Si es en el cine, si es en el teatro, si es en el doblaje, yo como actor estoy listo, dispuesto y siempre gustoso de poder crear para contar historias y divertirme junto con el público. Excelente, John. Te agradezco mucho. Bueno, realmente tengo la duda. Me están comentando que se puede decir Ione o Ion. ¿Cómo es? Ione, el nombre es Ione, tal cual, pero Ion mucha gente me dice de cariño. Entonces, Ione o Ion, para mí es como lindo escuchar mi nombre cuando me llaman. No importa si es Ione o Ion. Ok, bueno, te agradezco y te ofrezco disculpas por mi pésima pronunciación. Bueno, y en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un creador, soy un hombre que le encanta soñar, soy un hombre que se apasiona con todo lo que ocurre a su alrededor, soy un hombre que le encanta hacer conexiones y lealtades a por mayor con la gente, soy un hombre que aprende a confiar en 3 segundos, soy un hombre que aprende a comunicarse con sus compañeros y que entrega absolutamente todo de sí. Espero nunca dejar de soñar, espero nunca dejar de crear, espero nunca dejar de confiar en la gente y de amar con toda la pasión que un artista sabe hacerlo, como solo un artista sabe hacerlo. Oh, perfecto. Pues la verdad te agradezco muchísimo, les deseamos la mayor de las suertes. En lo personal te digo, no me fue fácil entender la obra, me fue fácil apreciar la actuación de ustedes, lo hicieron magistral y lo único que puedo decir al público es vayan y experimenten esta gran sensación de ver a 3 actores perderse el respeto, no profesional, sino perderse el respeto de jugar con ellos al máximo, al extremo, y me encantó. Felicidades, Johnny, y por favor transmítele esta felicitación a tus compañeros, a todos los compañeros, y sobre todo agradece mucho que a las personas que hayan permitido esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta conversación. Gracias a Pablo de Silva, el productor, gracias a Sval Huerta, parte de la producción también. Gracias a Maru Guzmán, también parte de la producción de este montaje de Dominó. Gracias a todos los que integramos este montaje por permitirse soñar y crear en escena. Y gracias a estos espacios también que nos ayudan también a tener este tipo de conversaciones mucho más cercanas y humanas para con el público y el auditorio. Muchísimas gracias. Mil gracias en verdad. Gracias, te deseamos lo mejor, felicidades, sigan así y sobre todo gracias a ustedes que nos ha hecho favor de recibirnos en donde tengan esta terminal para vernos, para disfrutar un poco de la charla de John y enterarse de lo que están haciendo, que realmente es importante y están trascendiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Soy Alejandro Hasta Ruiz. pronto. Gracias, John. Hasta pronto.